En Marcos 14, Jesús enfrenta la traición, el dolor y la soledad de una manera que nadie lo hizo. Hoy veremos a un Salvador que sigue firme en su propósito, incluso cuando todos a su alrededor no hacen lo mismo. Una vez más te invito a acompañarme en este repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, ¿cómo estás? Marcos 14 nos muestra a un Jesús ya muy cerca de la crucifixión. Y vamos a procurar revisar los eventos que ocurren aquí, pero dividido en 3 secciones, ¿te parece? La primera sección habla sobre la conspiración de matar a Jesús, la unción de Jesús y la traición de Jesús. Luego, Marcos 14 nos narrará la última escena y el evento en el Getsemaní. Y finalmente, el arresto, el juicio y termina con la negación de Pedro. Pero es necesario recordar que todos estos eventos nos llevan al propósito central de esta lección. ¿Cuál es? Un compromiso firme de caminar con Jesús, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Recuerda suscribirte a este canal y compartir con tus hermanos, iglesia. Sin más que decir, comencemos con nuestro repaso de esta semana. Hablemos un poco de estos eventos. Jesús está en las últimas horas de su ministerio terrenal. Los principales sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos, llenos de envidia, llenos de miedo, comienzan a conspirar para matar a Jesús. ¿Por qué tanta urgencia? Pues porque era la Pascua, y la Pascua era una festividad, o mejor dicho, la festividad central en la vida de un judío, y ellos no querían arriesgarse a un levantamiento popular. Así que pensaron matarlo lo más antes posible era lo mejor. A ver, la fama de Jesús ya era muy grande, así que era muy peligroso una revolución política por parte de los judíos. Pero mientras tanto, mientras todo esto ocurría, en una pequeña aldea llamada Betania, una mujer entra sin anuncio, sin permiso de nadie, a la casa donde estaba cenando Jesús con sus discípulos. Y estando frente a Jesús, esta mujer derrama sobre él un perfume, derrama sobre su maestro este valiosísimo, muy costoso perfume. El costo de este frasco de perfume equivalía a 1 año de salario. Es decir, si alguien quería comprar este frasco, tenía que trabajar y ahorrar todo lo que ganaba en 1 año entero. ¿Sabes? Un dato importante sobre este perfume de nardo usado en la unción era símbolo de respeto y consagración. Pero más que eso, era una señal profética. Jesús estaba siendo ungido para su muerte. Y en la cultura judía, ungir a alguien significaba prepararlo para una misión especial. Y esta era la misión más importante no solo de Jesús, sino de toda la humanidad, incluidos tú y yo. Sabes, amigo, los líderes religiosos que tenían como responsabilidad reconocer la verdad de las Escrituras, debían ser también los primeros en reconocer al Mesías, pero terminaron siendo los primeros en rechazarlo. Lo mismo con Judas. Cuando muestra su incomodidad con la forma con que según él se desperdició el perfume, no solo nos mostró una incomodidad superficial, sino que le muestra a la humanidad entera que la ambición y la codicia ya eran dueños de su corazón. Y es por eso que la traición de Judas inició mucho antes del beso y el cobro del dinero. Cuán peligroso es colocar prioridades equivocadas en nuestras vidas.
¿Qué está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? Aquel lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado una elección que honra a Dios por otra que solo nos beneficia económicamente? ¿Cuántas veces hemos visto con odio la historia de Judas, pero hemos actuado de la misma manera que él? Jesús, con total conocimiento de lo que vendría, participa de la última cena con sus discípulos. Y esta cena coincide con la celebración de la Pascua, una celebración que ya dijimos era muy importante para los judíos. Jesús entonces parte el pan y lo ofrece como su cuerpo. Sirve el vino como su propia sangre. Y con este acto, Jesús estaba instituyendo un nuevo pacto. Es decir, que su propio cuerpo y su propia sangre reemplazarían el pacto antiguo que incluía la muerte de una oveja. Ahora, su sacrificio personal, que por supuesto supera cualquier otro sacrificio, sería la nueva forma de vida de los que creían en él. Un dato interesante es que mientras los judíos celebraban la Pascua en memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús estaba liberándolos, ya no a Israel, sino al mundo entero, de una esclavitud mayor y más peligrosa. Jesús nos estaba liberando de la esclavitud del pecado que ya nos había condenado a muerte. Luego de esta cena, de esta última cena, Jesús lleva a sus discípulos al Getsemaní. ¿Para qué? Para orar. ¿Por qué? Pues porque Jesús pensaba en cuidar a sus discípulos, porque Jesús quería que sus discípulos estén firmes y fuertes espiritualmente. ¿Y qué pasa? Pasa que Jesús, quebrantado, agobiado, suda sangre, y sus discípulos, derrotados por el sueño, se quedan dormidos y abandonan a Jesús en su hora más oscura, más agobiante, más pesada. ¿Sabías que Getsemaní significa literalmente prensa de aceite? Y fue en este lugar donde Jesús pasó el proceso de presión más fuerte de su vida, soportando en sus hombros todo el peso del pecado del universo, de todos los tiempos. ¿Sabes, amigo? No sé si tú te has puesto a pensar en que Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, aún se sienta a la mesa con aquellos que lo abandonarían en unas horas más tarde. Jesús, como un ser humano normal, en su momento de máxima angustia, sí le pidió a su Padre que le librara del sufrimiento que tenía que padecer en pocas horas. Pero su oración no termina con ese pedido, sino que también le dijo a su Padre: que se haga tu voluntad por encima de la mía. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús, por encima de su propia vida, siempre estuvo el amor que nos tenía a nosotros. Cuando mires a la cruz, no solo veas un sacrificio físico, sino el acto más grande de amor que el mundo haya conocido. ¿Y sabes por qué? Que fue un amor que eligió quedarse cuando hubiera sido más fácil huir. Un amor que decidió dar todo, incluso cuando no recibió nada a cambio. Judas cumple su traición con un beso. El beso, símbolo de afecto, ahora se transforma en la señal de traición más famosa de la historia. Jesús es arrestado, Jesús es llevado ante el Sanedrín, que era un tribunal religioso. Los líderes lo acusan de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Y mientras esto ocurre, Pedro, que pocas horas antes le había prometido a Jesús
una lealtad inquebrantable, ahora lo niega no una, no dos, sino 3 veces y en cuestión de pocos minutos. Esto se cumple entonces tal y como Jesús lo había anunciado. Pedro, al escuchar el canto del gallo, se acuerda de las palabras de su maestro y se quiebra en llanto. Es verdad que aquí hay un gran contraste entre Jesús y Pedro, porque Jesús, mientras es juzgado y cuestionado, se comporta fielmente, pero Pedro no lo hace. Pedro, cuando es cuestionado, actúa infielmente, no demuestra lealtad. Qué triste sería si la historia terminara allí. Pero hay algo más. Lucas revela que después de este suceso tan triste, la mirada de Jesús se encuentra con la de su discípulo amado. Y esta mirada no fue la que cualquiera de nosotros hubiese dado. Pedro esperaba una mirada de rencor, pero se encontró con una mirada de amor, que así como el canto anunciaba el final de una noche y el inicio de un nuevo día, la mirada de Jesús le aseguraba su perdón y la oportunidad de reivindicar quién era Él. ¿Sabes, amigo? Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está perdido, que las decisiones que has tomado en el pasado y los errores que has cometido te han traído hasta el lugar donde estás, hasta la condición en la que ahora estás padeciendo, hasta el aparente callejón sin salida. No sé cuántas veces has llegado a pensar que tus fallas son el final de tu vida, pero hoy tienes que saber que las fallas para Dios son simples pausas. No importa cuán lejos hayas caminado en direcciones equivocadas, siempre hay un camino de vuelta. Jesús nunca te definirá por tus errores. Jesús hoy te mira con la misma bondad con la que miró a Pedro, para darle la oportunidad de ser un gran instrumento en sus manos. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.